Señor, te damos gracias por tu palabra y oramos que tu Espíritu Santo pueda hablarnos a nuestro corazón. Oramos, Señor, por aquellos que no pudieron venir, para que tú les hables también en sus casas, Señor, en el nombre de Jesús. La semana pasada terminamos cuando el anciano que había esperado Simón por tanto tiempo la salvación y con la profetisa que aguardaban en el templo, ¿cierto? Estuvieron aguardando hasta que Jesucristo vino para ser presentado, pues tenía que cumplir con el rito de la ley, que era la circuncisión. Y allí Simón dio una serie de profecías, alabó al Señor, y una de las profecías fue contra María. Le dijo que una espada iba a atravesar su corazón. Y, ¿cierto? Esto tiene cumplimiento cuando Jesucristo va a la cruz del Calvario, ¿cierto? Y padece por nuestros pecados, muere y resucita, ¿cierto? Para darnos la salvación. Entonces, después ellos regresan a Nazaret, ¿cierto? Que estaba a 130 kilómetros de Galilea, un pueblito que nadie daba algo por él, pero bueno, allí ellos nacieron en Belén para que se cumpliera la promesa que Dios le había dado, ¿cierto? A David, que su descendencia también iba a ocupar el trono. Ahora pasamos al templo, en el versículo 41 en adelante, dice así: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Vamos a esperar aquí. Ya. ¿Cómo estás? Hola, Alex. Hola. Bien, Lucas, versículo 41, 52. Bienvenidos a todos. Dice así: iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaban entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Entonces dice: mas ellos no entendieron esta palabra, la palabra que él le habló, y descendió con ellos y volvió, dice, a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía, dice, ¿cierto?, en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios delante de los hombres. Muy bien, cuando hablamos de Jesucristo en su infancia, hay unos evangelios apócrifos, ¿cierto?, que hablan de él, y dice que él tomaba barro y hacía pajaritos con sus amigos niñitos. Se iban al cerro a jugar y tomaba bolitas de tierra, hacía barro y tiraba así por arriba y salían pajaritos. Pero eso es una ¿cómo se llama?, espurio, no tiene firmeza de testigos y nada. Eso es solamente está dentro de lo que se conocen como los evangelios no canónicos, ¿cierto? Entonces, apócrifos, que significa ocultos. Así que eso no tiene ninguna asidero, porque hay unas películas que dan en este tiempo donde aparece precisamente ese relato de que Jesús tiraba bolitas y salían pajaritos para arriba. Entonces, mostrando como si fuera una especie de mago. Pero Jesús era un niño normal. Recuerden que Él es el Hijo del Hombre. Él nace, ¿cierto?,
como hombre, Él se despoja, se vacía de sí mismo siendo Dios, sin perder su naturaleza divina. Pero Él asume su posición como hombre. Y como niño, Él está, ¿cierto?, adecuado a todo lo que involucra, ¿cierto?, a los niños de su edad. Entonces aquí, el relato que hace Lucas es que ellos van a la fiesta de la Pascua. Recuerden que los judíos tenían que bajar a Jerusalén o subir, dependiendo de dónde estaban, en el norte o en el sur. Tenían que ir a Jerusalén 3 veces al año, en la fiesta de la Pascua, en la fiesta de Pentecostés, o sea, en la fiesta de los tabernáculos y en la fiesta, ¿cierto?, de las primeras sigas. Así que todo era una obligación. Y Jesús estaba en el límite de la edad adulto, que era 13 años. ¿Se recuerdan que a los 13 años, después del siglo II, finales del siglo II, se crea esta famosa fiesta que se llama el Bar Mitzvah, para los niños de 13 años, donde le hacen una fiesta y ya pasa entonces a la categoría de adulto, responsable frente a la ley, responsable frente a la sociedad. Así que Jesucristo está en el límite y todos los niños de aquella época, entre los 5 y 6 años, eran instruidos en sus casas o en las sinagogas, en la ley, en la Torá, memorizando pasajes. A los 10 años ya tenían que tener, ¿cierto?, memorizado una gran cantidad, y a los 13 años lo pasaban entonces a la liga de los adultos con una gran fiesta. Jesús está en este límite. Entonces, luego de esta fiesta nos dice que los padres regresan, ¿cierto?, a su tierra, pero Jesús se quedó allí en el templo. ¿Por qué? Porque estaba con los doctores de la ley. Y una de las formas en que enseñaban en aquel tiempo a los niños era en base a preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas. El doctor de la ley, Mateo, nos habla que estaban, ¿cierto?, reunidos ahí en el templo, congregados con más gente, pero estaban niños y adultos y los peregrinos. Recuerden que esta fiesta convocaba más o menos 2 millones de personas aproximadamente. Así que tenemos una multitud y Jesús está allí en el templo con los doctores de la ley. ¿Y qué está haciendo? Está preguntando, está respondiendo. Entonces esto nos habla que él como niño tenía una conciencia real de quién era él y le convenía estar ahí en los negocios de su padre. Fíjense que esto es interesante porque dice que y aconteció que en el versículo 46 aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley. ¿Saben quiénes se sentaban? Solamente los maestros. Los maestros se sentaban y los discípulos aprendían de pie. Así que Jesucristo tenía en realidad una conciencia de sí mismo, de quién era y lo que importaba, ¿cierto? Él estaba escudriñando el corazón y las mentes de estos doctores de la ley. Es interesante porque todos sabemos que Dios prometió por medio, ¿cierto?, del ángel, que Zacarías y Elizabeth iban a tener un hijo que anunciaría la llegada del Mesías. Y aquí está en todo el proceso de preparación. Y como padres responsables, José y María llevaron a sus hijos entonces a Jerusalén para que participaran de estas fiestas. Pero algo ocurrió aquí. Aquí ellos estaban, ¿cierto?, maravillados, sorprendidos, dice el 47, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Qué importante es enseñar a los niños la palabra de Dios. Recuerden que el Deuteronomio, el capítulo 6, la Shema de Israel, ¿cierto?, tenían que repetirla. La Shema decía, o la repetición, o el texto decía: oye, oh Israel, nuestro Dios Jehová uno es, y estas cosas las hablará, dice, cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando estés en el camino, al lado del camino, en fin. Entonces a tus hijos, a tus nietos. Entonces ellos aprendían por repetición, y Jesús no estuvo ajeno a esta enseñanza. Porque aún siendo, ¿cierto?, el Hijo del Hombre, pero también el Dios que se vació a sí mismo, Él no usa, ¿cierto?, sus conocimientos divinos. Simplemente Él está ahí porque como niño el Espíritu Santo está trabajando en su vida. Recuerden que cuando Él se bautizó, el Espíritu Santo va a venir sobre Él y el Espíritu Santo lo llena en plenitud. Entonces Jesús es el modelo del cristiano pleno del Espíritu Santo, pero aquí como niño Él está
lleno de inteligencia y de sabiduría. Entonces sus padres, cuando llegan, le dicen, ¿por qué te fuiste? Yo no sé si algunos de ustedes tuvieron la experiencia de arrancarse de la casa cuando eran niños, ¿cierto? Uno se iba nomás, pues, y nadie decía nada. Una vez yo me escapé a Santiago, tenía 12 años, 13 años, con unos amigos. Pero resulta que yo estaba en la ventanilla para comprar el pasaje y adivine quién estaba atrás mío. Mi papá y mi mamá. Ya ustedes saben las consecuencias de eso. ¿Quién no se escapó cuando niño, cierto? Y los papás, ¿dónde estaban, chiquillos? ¿Cierto? En ese tiempo, claro, había más libertad, no había tanta maldad, aunque siempre ha habido maldad, pero no había como hoy día. Hoy día uno nunca va a dejar a un niño escaparse, ¿cierto? O estar con otro. Uno quiere saber dónde está. Pero Jesús se escapó porque tenía una responsabilidad hacia sí mismo, pero como niño, pero también quería confrontar a estos doctores de la ley. ¿Quiénes eran los doctores de la ley? Los doctores de la ley eran aquellos que conocían la ley de Moisés al revés y al derecho, pero de manera intelectual. Y estaban los fariseos. Los fariseos creían en todo lo que el Antiguo Testamento decía. Creían en la vida futura, en el juicio, en los ángeles, creían en el cielo, creían en el infierno. Adoraban, ¿cierto?, a Dios. Y es interesante porque los judíos hasta el día de hoy no usan el nombre de Dios. Nosotros, ¿cierto?, sí lo usamos. A Moisés se le reveló como Jehová, pero ellos usan el nombre, ¿cierto? Hashem. Hashem te bendiga. Entonces, en vez de usar el nombre propio de Dios, ellos dicen Hashem, el nombre te bendiga. Pero nosotros decimos Jehová te bendiga, el Señor te bendiga, porque cuando decimos Señor, hablamos de Adonai, hablamos de Jehová y hablamos de Elohim también. Así que nosotros tenemos una correspondencia hacia el nombre de Dios más íntima porque nos relaciona a Él. El nombre de Dios para nosotros, ¿cierto?, significa poder, significa gracia, amor, misericordia. Y Jesús estaba con estos doctores de la ley que solamente veían la parte intelectual de la ley. Los judíos habían acrescentado a la ley moral de Dios más de 683 reglamentos o leyes apartes de la propia ley que Él nos había dado. Resulta que, o al pueblo de Israel, cuando en Éxodo 20 comienza Dios y le da las tablas de la ley, esa es una ley moral. Esa ley no tenía el poder de cambiar y transformar la vida de una persona, pero sí les daba los elementos necesarios para vivir una vida recta, una vida éticamente correcta, relacionada con Dios. ¿Por qué? Porque son los valores de Dios, son los que Él transmite para que vivamos por Él. Primero, la correspondencia es hacia Dios, los primeros mandamientos, ¿cierto? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, en fin, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Y después, entonces, ¿cierto?, honrarás el día de reposo. Ojo aquí que algunas Biblias dice el día sábado, pero el Sabbat no significa sábado, el Sabbat significa reposo. Eso fue un artilugio de los adventistas, yo siempre lo he dicho, con la sociedad bíblica, para poner allí el día sábado. Pero en ese tiempo no había un conocimiento o la relación de los días. Era el día primero, el día primero, el día segundo, el día tercero, así se relacionaban, ¿cierto? Y así lo mencionaban, en el mes, en el primer mes, en el segundo mes. Entonces no tenían días. Así que, y los otros mandamientos están relacionados con el prójimo, ¿cierto? De no codiciar las cosas que tiene el prójimo. Entonces, Jesucristo, Él estaba escudriñando los corazones de ellos, pero ellos estaban apartados de Dios. Dios tuvo que, después de 400 años, venir a manifestarse en un silencio, ¿cierto?, que hizo. Pero aquí tenemos a Jesucristo ahora, niño, ¿cierto?, lidiando con los doctores de la ley, los saduceos, que eran los que tenían el control del templo. Ellos eran, ¿cierto?, los que tenían las casas de cambio allí en el templo, porque como venían tantos extranjeros, entonces ellos cambiaban el dinero, les vendían las palomas, les vendían los corderos, les vendían las ovejas, vendían todo. Estos hombres entonces tenían el poder y el monopolio y tenían, ¿cierto?, una posición de riqueza importante. Y estos no creían en nada, creían simplemente en los 5 primeros libros de Moisés, pero algunas cosas, otras no. Era todo lo contrario, ¿cierto?, de los fariseos. Y estaban los escribas, que también eran doctores de la ley. Pero se levantó, ¿cierto?, o se enmarañó al lado de la ley
una forma tan rigurosa, ¿cierto?, para que la gente pudiera practicar, que al final nadie podía vivir por eso. Entonces Jesús estaba ahí, ellos se maravillaban, estaban en realidad vueltos locos con Jesús, porque Jesús, aunque no nos dice que les preguntaba ni que hablaron, pero estaban maravillados por su inteligencia. Y el versículo 52 nos dice, y Jesús crecía en sabiduría. Ya vemos ya que la sabiduría tiene que ver con el conocimiento de la palabra de Dios y también con el temor a Dios. Entonces crecía en estatura físicamente. Entonces Jesús tenía un desarrollo espiritual porque el Espíritu de Dios estaba en él. Crecía en sabiduría y crecía entonces físicamente. Una de las cosas que uno nunca puede olvidar, que al lado de Israel, ya sea en el Antiguo Testamento o en este periodo que nosotros estamos estudiando, siempre hubo sabiduría por parte de algunos hombres. Siempre había conocimiento, ¿cierto?, de personas, filósofos, especialmente del siglo IV, de Grecia, Platón, Aristóteles y todos los demás, que influenciaron el pensamiento, ¿cierto?, la sociedad griega, influenció a Roma, influenció a los judíos. De hecho, algunos escritores, ¿cierto?, son influenciados también por el pensamiento griego. Pero a lo que quiero ir, que siempre ha habido sabios. Pero la Escritura, lo que me encanta, porque habla de Jesús que crecía en sabiduría, limita la sabiduría a varios aspectos, no tan solo al mero conocimiento perfecto de las cosas que te rodean, porque así lo define en la Wikipedia, ¿cierto?, que la sabiduría es el conocimiento de lo correcto. Pero, ¿qué es lo correcto? Pero cuando tú vas a Proverbios 1.7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y en Proverbios 2.6 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces puede que haya muchos sabios, pero Dios centró la sabiduría en estos principios. Si ustedes escudriñan el libro de Proverbios, nos habla la sabiduría, está por las calles, está por las plazas. Nos dice que es más valiosa que el oro, que la plata, ¿cierto? Que el hombre que llena, ¿cierto?, su corazón y su mente de ellas es el hombre sabio. Entonces, y que Dios se agrada de los sabios. Entonces, Jesús crecía en sabiduría y en estatura, pero también esta sabiduría que tiene que ver con el temor a Dios, lo que implica, ¿cierto?, tener ese conocimiento de Dios que al mismo tiempo gastilla que mi conducta, ¿cierto?, sea adecuada a esa sabiduría que Dios me está dando, porque si no seríamos solamente conocedores intelectuales de Dios y no una experiencia real y terna del corazón. Entonces nosotros tenemos que ver que la costumbre en aquel tiempo, pregunta-respuesta, Jesús, ¿cierto?, superó cualquier postura de un niño de aquella su época. ¿Por qué? Porque era el Mesías prometido, el Hijo que Isaías profetizó, el Dios fuerte, el príncipe de paz. Así que él ya revela ese conocimiento, ¿cierto?, de lo que él tenía. Así que como hijo, ¿cierto?, hijo de su padre, ¿cierto?, Jesús, el Padre mismo dijo, este es mi Hijo amado. Entonces tenía una comunión íntima con el Señor Jesús. Muy bien, vamos a ir al capítulo 3 ahora de Lucas. Y aquí comienza recién el Evangelio, porque Lucas y Mateo nos dan una pincelada de la forma en que Jesucristo, ¿cierto?, iban a ser las profecías. Mateo apela, ¿cierto?, a los profetas. Marcos parte con el profeta Isaías, Zacarías, Malaquías. Mateo con las profecías de Isaías para demostrar que Jesucristo, que este niño que iban a ser, es el Hijo de Dios, es el cumplimiento de todo lo que profetizaron en el Antiguo Testamento. Y Lucas entonces nos refiere ahora, entonces introduce a la predicación de Juan el Bautista. Lo hace el Evangelio de Mateo, lo hace el Evangelio de Lucas, lo hace el Evangelio de Juan. Marcos no habla de esta forma, pero vamos a tener aquí entonces el primer versículo donde Lucas comienza a introducirnos en la predicación de Juan el Bautista. Aquí comienza el ministerio, ¿cierto?, o la predicación del Evangelio. Evangelio significa buenas noticias. Y dice así: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador, dice, de Judea, Poncio Pilato, no es Poncio Piloto, sino Poncio Pilato,
Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanías, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y a Caifás, vino, mire, esta parte, vino palabra de Dios a Juan. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un emperador. ¿Quién es? Poncio Pilato. Poncio Pilato, un emperador. Tenemos un jefe de provincia, Herodes, y tenemos 3 tetrarcas, Felipe, Lisanías y el otro que se me perdió. Felipe, Lisanías y bueno, allí estaban los 3. Poncio Pilato era el gobernador de la provincia. ¿Por qué Lucas hace esto? Dentro de la historia, del estudio de los evangelios, Lucas había desaparecido o no había sido considerado como un historiador confiable. No porque no lo fuera, sino porque nadie puso atención en las cosas que estaba haciendo Lucas. Entonces Lucas, ¿qué pone? Pone a personajes de la historia, lugares geográficos. ¿Para qué? Para resaltar no a ellos, sino para resaltar que los hechos que él va a relatar, porque él cuando comienza en el capítulo 1, dice que él recoge toda la investigación, después de haber investigado, ¿cierto?, a través de un proceso exhaustivo. Entonces él coloca todos estos personajes históricos y geográficos para darle la importancia real, para colocar a Jesús, a Juan Bautista, a la predicación del Evangelio dentro de un contexto histórico. Entonces, para decirnos que Dios está encargado de la historia, Dios interviene en la historia. Daniel dice que Dios quita y pone reyes, y también nos enseña el libro de Daniel que Dios interviene en la historia de los imperios, en el de Babilonia, en el de Grecia, en el del Medio Persa, en el de Roma, y hasta el día de hoy Dios no está alejado, ¿cierto?, de la historia del hombre, que es una concepción filosófica deísta que dicen que Dios es como el que hizo el reloj, lo construye, le da cuerda y se olvida. No, Dios interviene en la historia nuestra. Entonces Lucas nos enseña eso, que Dios está presente en la historia del ser humano. ¿Por qué? Porque Él desea enseñarnos, ¿cierto?, que siendo encargado del tiempo y de la historia, Él está preocupado también de nosotros, sus hijos. Así que tenemos estos personajes y dice que en ese tiempo entonces, ¿qué vino? Vino la palabra de Dios a Juan Bautista, hijo de Zacarías, en el desierto, y lo destaca porque Zacarías y Elizabeth no tenían hijos. ¿Y dónde estaban? En el desierto. ¿Dónde comienza a venir la palabra de Dios a Juan? En el desierto. Y este es un símil para el pueblo de Israel, porque Dios, ¿qué hizo con Israel sacándolo de Egipto? ¿A dónde lo llevó? ¿Y qué hizo allí? Allí le dio la palabra. Allí, ¿cierto?, lo visitó. Allí estuvo con él. Entonces, los israelitas, ¿qué tenía que pasar en su mente cuando escuchaban a Juan Bautista predicando en el desierto? Tenían que relacionar su pasado como pueblo de Dios en el desierto, donde Dios le habló, donde Dios le dio el maná, donde Dios le dio el agua, donde Dios expulsó a los enemigos, donde Dios le dio la tierra. Así que es interesante lo que Lucas dice, en el desierto. Y dice el versículo 3, y él fue por toda la región dice, contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías. Entonces Juan Bautista era un predicador del Evangelio, de las buenas noticias, predicaba el arrepentimiento. Y vamos a ver que Juan Bautista no acomodaba su mensaje a su público. Él era el parlante de Dios. Un profeta en un sentido era el parlante de Dios, porque Dios hablaba a través de él. Y ahora Dios está hablando a través de Juan Bautista y está predicando el bautismo del arrepentimiento. ¿Qué tenía que pasar en la mente del judío? Recuerden que los judíos tenían que purificarse, y eso significaba bañarse en agua. El arrepentimiento, ¿cierto?, que nos va a hablar Juan Bautista tiene que ver con un cambio de mente, pero también el bautismo, la purificación por el agua, que no purifica nada, simplemente es un simbolismo para demostrar fehacientemente que algo ya había ocurrido en el interior, en el corazón del hombre. Entonces venía predicando bautismo
arrepiéntanse. ¿Se arrepintieron? Entonces tienen que pasar por el agua para testificar públicamente que su mente estaba cambiada. Qué interesante esto de lo del desierto y la forma en que predicaba Juan Bautista para perdón, dice, de sus pecados. Este concepto siempre lo hemos hablado, que significa errar el blanco, pero ¿saben qué? Cuando Juan Bautista lo predica, tiene una connotación más profunda de un ser malvado, de un ser que está distorsionado moralmente, de un ser que cualquier cosa que pueda hacer no va a agradar a Dios porque su corazón está apartado de la justicia y de la santidad y vive bajo esta distorsión moral, vive bajo esta condición de malvado. Entonces cuando Él les dice arrepiéntanse o predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecado, entonces la única forma de ser perdonado es que las personas tenían que arrepentirse sinceramente. Y una de las cosas que podemos ver, que el pecado atrapa. No sé si alguna vez han tenido la oportunidad de ver una tela de araña y cuando una mosca cae allí y cómo avanza la araña y no la mata. No. La empieza a envolver hasta que la envuelve completamente y la deja ahí. Y cuando tiene hambre, entonces va y se la come. Entonces el pecado tiene esa particularidad. Como el hombre está separado y apartado de Dios, el profeta dice que nuestros pecados han hecho división entre Dios, ¿cierto? Entre nosotros y Dios. Dios no puede ir a un pecador si no está arrepentido. Aunque lo ama, le ha dado su gracia, su bondad, su misericordia y su Hijo Jesucristo. Pero no puede entrar en una relación a no ser que el hombre esté verdaderamente arrepentido. Esta palabra, arrepentimiento, significa cambio de mente. Literalmente significa cambio de mente, porque es metanoia. Meta es cambio y nous es mente. Entonces es un cambio de mente. Pero aquí yo les decía que hay una influencia de la filosofía y los conceptos griegos, porque en el Antiguo Testamento habla del cambio del corazón. Los griegos hablaban de la mente. Pero Dios quiere cambiar ¿qué? Nuestro corazón. Porque no hay ningún efecto en la vida de la persona si nuestra mente hace un clic por algunos conceptos morales que recibe de Dios y nuestro corazón no está tocado por Él. Dios dice, dame tu corazón. De todas las cosas que debes guardar, ¿qué guarda tu mente? No, guarda tu corazón, porque de Él mana la vida. Por lo tanto, aquí entonces hay una cosa, bueno, eso se ve ¿cierto? En los estudios más profundos, pero tiene que ver con un cambio de corazón, con un cambio de mente. Es una vuelta, es un 180 grados. Y estaba viendo que el pecado, ¿cierto?, es inherente a la condición del hombre. En Romanos 5:12 nos dice que así como la muerte pasó por un hombre, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En Adán todos pecamos. La muerte pasó, muerte espiritual y muerte física. Recuerden que la palabra muerte en la Biblia significa separación. Cuando Adán y Eva pecaron, se separaron de Dios, murieron espiritualmente y luego murieron físicamente. Se separó su alma y su espíritu. Su cuerpo volvió a la tierra y ellos fueron, entonces, creemos a la presencia de Dios, arrepentidos. Entonces, el pecado trae muerte, pero es una condición inherente al ser humano, es un poder que engaña, que lo atrapa. Y tal como cuando uno queda atrapado en la tela de araña, ¿cierto? Y viene Satanás y lo envuelve. Pero hay cuestiones que son sutiles y que tienen el poder de destruir la vida de una persona. El pecado es algo que es invisible, que se camufla, que distrae, ¿cierto?, al cristiano, lo seduce para apartarlo de la presencia de Dios. Entonces nosotros tenemos que vigilar nuestra vida porque hay cosas que tal vez Dios no se agrada y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, nos dé la fuerza para cortar ese yugo, esas cadenas, ¿cierto?, con el poder de Dios para ser libres verdaderamente. Las Escrituras dicen que cualquiera que es dominado por algo se hace esclavo de ese algo. Y muchas veces nosotros estamos dominados en nuestra mente, tal vez por alguna forma o clase de pecado, o en nuestro corazón. Y la iglesia del siglo XXI está llena de cristianos que nunca han experimentado un arrepentimiento sincero, porque el arrepentimiento real
es apartarse del mal, que es el principio de la sabiduría, para vivir en santidad para Dios. Y Dios requiere, ¿cierto?, que nosotros tomemos nuestra cruz cada día y le sigamos. Es el precio que hay que pagar. La cruz es símbolo de muerte, como también lo es el pecado. Pero la muerte de la cruz es una paradoja porque trae vida. Pero la muerte del pecado es condenación para siempre en el infierno. Por eso Juan Bautista sale, ¿cierto?, a predicar perdón de los pecados. Y está basado, como dice Lucas, de acuerdo a lo que habló el profeta Isaías. En Isaías 40, 3, 5, si lo quieren anotar, allí el profeta, ¿cierto?, decía que iba, ¿cierto?, el hombre tenía que arrepentirse. Así que lo leemos, Isaías 40. Vamos a buscarlo. Isaías 40 del 3 al 5 dice: vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad la calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Entonces Juan Bautista viene a cumplir esta misión. Así como Jesucristo, la misión es salvar a su pueblo de sus pecados y a toda la humanidad, Juan Bautista viene a predicar entonces el arrepentimiento para perdón de pecados. La palabra pecado, ¿cierto?, como mencioné, significa hablar en blanco, pero a veces la palabra pecado tiene una relación con la rebelión hacia Dios. David, ¿cómo se manifiesta la rebelión? Por ejemplo, el Salmo 51, cuando David dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme borra mis rebeliones. Bueno, la rebelión tiene que ver con el cristiano que, sabiendo hacer el bien, no lo hace. El cristiano que sabe hacer las cosas de acuerdo a los principios que nos enseña la palabra de Dios, pero a sabiendas lo practica, porque descansa en la generosidad y bondad de Dios, porque la gracia de Dios te va a perdonar, está jugando con fuego. Por eso que es importante un examinar de nuestra vida. Yo decía que la iglesia del siglo XXI está llena de gente no arrepentida, de gente religiosa, de gente que vive solamente, ¿cierto?, una vida religiosa, pero no ha experimentado realmente un cambio de ser, un cambio en el corazón. Y cuando eso sucede, entonces la cosa cambiaría para mejor. Si toda la iglesia estuviéramos arrepentidos realmente como Dios nos señala y nos ordena, ¿ustedes creen que estaríamos como estamos hoy? La iglesia estaría denunciando el pecado de esta sociedad. La iglesia estaría proclamando el evangelio. La iglesia estaría predicando el evangelio a la gente para que se arrepienta. Pero la iglesia está acomodada en el status quo, ¿cierto?, donde, ¿cierto?, hay predicadores que están llenando la mente de solamente falsa doctrina, trabajando en la vanidad de esas personas. Dios quiere que nos llame al arrepentimiento. ¿Y cuál era el mensaje de Juan Bautista? Si lo podemos ver, dice el versículo que sigue, dice: voz del que clama, ¿dónde? En el desierto. ¿Dónde Dios purificó a Israel? En el desierto. Y es interesante porque muchas veces Dios nos lleva a un desierto, entre comillas, a nosotros. ¿Para qué? Para que experimentemos la voz de Dios. Dios nunca va a hacer algo para destruir la fe de un cristiano. Dios nunca va a hacer eso. Dios, cuando nos saca al desierto, es para que escuchemos su voz. Y el desierto significa muchas veces aflicción, dolor, falta de comida, estar allí con las bestias, ¿cierto? En la noche con temperaturas bajo cero, en el calor del día, ¿cierto?, con temperaturas máximas. Entonces Dios nos saca al desierto. ¿Para qué? Para escuchar su voz. Y es una de las cosas que tenemos que aprender, a escuchar la voz de Dios como iglesia.
no podemos depender, por ejemplo, de un día domingo. Cada uno debe tener una responsabilidad de tener un devocional diario para escuchar la voz de Dios, porque Dios trata individualmente y también colectivamente con la iglesia, pero su trato es personal, porque Dios dice, yo te redimí, y habla en primera persona singular. Así que cuando Dios te redime, cuando Dios habla, te habla a ti personalmente para cambiar tu vida. Y muchas veces cuando desobedecemos, entonces, ¿qué Dios hace? Dios nos lleva al desierto para que escuchemos su voz. Para que escuchemos su voz. Porque Él quiere pastorearnos, Él quiere ayudarnos, Él quiere enseñarnos, Él quiere que nuestro corazón, ¿cierto?, esté impregnado de su amor, de su gracia y de su bondad. Él no está enojado con nosotros, porque Él mandó a su Hijo, lo más precioso que Él tenía. Así que Él quiere modelar a Cristo en nuestro corazón. Juan Bautista decía, voz del que clama en el desierto, que es la profecía de Isaías, preparad el camino del Señor, enderezar. Fíjense estos dos verbos, es interesante, preparar y enderezar. Cada vez que recibimos la palabra de Dios, tenemos que estar preparados para recibirla. Por ejemplo, en la mañana, cuando vamos a hacer un devocional, tenemos que orar. ¿Para qué? Para estar preparados para recibir la palabra de Dios. Porque Dios nos habla por su palabra. Dios nos va a enviar un ángel, porque dice que en este último tiempo Dios nos habla por el Hijo, por la palabra. Y la palabra es perfecta, es inspirada por Dios, útil para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer sea preparado y listo para realizar toda buena acción que está al frente de nosotros, porque Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Pero si no escuchamos la voz de Dios, ¿cómo vamos a sobrevivir en un mundo donde Satanás y las tinieblas están de una manera presente, ¿cierto?, de una manera profunda? Pablo lo dice, que la noche está avanzada. La noche está avanzada. Y déjenme decirle que estamos en lo más profundo de la noche, a pesar de que estamos de día, pero estamos en lo más profundo de la noche. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que le queda poco tiempo. Entonces Él va detrás de tu vida. Él va detrás de tu matrimonio. Él quiere ir detrás de tus hijos. Él quiere ir detrás de ti, porque Él no quiere que tú llegues donde Él estuvo una vez. Y entonces Él va a hacer todo para destruir, perturbarte. Y una de las formas que utiliza es el pecado. Y cuando nosotros venimos de un mundo caído, un mundo donde estuvimos esclavos, muchas de esas concupiscencias están presentes algunas veces ahí. Entonces, Satanás, ¿qué hace? Nada más meter una astilla en aquellas cosas que Dios ya no perdonó. Pero Él juega con eso en nuestra mente. ¿Para qué? Para hacernos caer. Para hacernos creer que la gracia de Dios siempre nos va a cubrir. Por eso Pablo dice, ¿perseveraremos en el pecado? ¿Para qué? ¿Para que la gracia sobreabunde? No, porque los que estamos en Cristo hemos muerto ¿a qué? Al pecado. Nosotros ya, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida, nuestro cuerpo está, ¿cierto?, totalmente entregado a Cristo y está crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero ¿cuánto de nosotros, de nuestro ego está presente cada día, ¿cierto? En la forma de hablar, en la forma de planificar. ¿Cuánto de eso está fuera de la órbita y de la voluntad de Dios? Por eso que a veces nos caemos y fracasamos. Y no es porque Dios nos hizo fracasar, es porque Dios nos deja que nos golpeemos. Entonces Dios nos saca al desierto para preparar nuestro corazón, para enderezar nuestro camino. Y es lo que hace la palabra de Dios, endereza nuestro camino, lo que está torcido. Dice, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Esta mención que hace Lucas tiene relación con la forma en que los reyes visitaban a veces otras ciudades. Mandaban cuadrillas a limpiar y a arreglar los caminos que estaban con hoyos, ¿cierto?, con grietas. Entonces, antes que el rey pasara, tenía que entonces estar el camino limpio, sin ningún hoyo, sin ninguna grieta, sin ninguna roca. Para eso estaban las cuadrillas, ¿cierto? Los contrataban para eso, de tal manera que cuando viniera el rey, el camino estuviera listo, estuviera preparado. Entonces Juan Bautista está predicando el arrepentimiento. ¿Para qué? Para que los corazones se conviertan a Dios, de tal manera que cuando apareciera el Cordero de Dios, todos le siguieran, todos se volvieran a Él. Por eso Lucas está citando a Isaías
porque iba a haber un precursor, ¿cierto? Juan Bautista, que iba a cumplir esa labor, esa función de anunciar el arrepentimiento. Y una de las cosas que no se predica hoy en día en muchas iglesias es el arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados cada día. Y sin santidad, dice la Escritura, nadie verá a Dios. Jesús dijo que los de limpio corazón solamente verán a Dios. Entonces, tampoco tenemos que caer en el esfuerzo humano, porque es la gracia de Dios. Y si es gracia, es gracia, es gratis. Vamos al cielo con gracia, pero no podemos abusar de esa gracia para vivir en pecado. Dice el versículo aquí, el 6, y verá toda carne la salvación de Dios. ¿Cuándo se va a cumplir esto? Cuando Jesucristo regrese por segunda vez y llegue al monte de los olivos, Zacarías 14, cuando ponga sus pies allí, dice que el monte se va a partir en dos en forma de cruz, y allí Jesucristo va a posar sus pies, y dice, y lo mirarán los que los traspasaron, el pueblo de Israel, el remanente. De cada 3 judíos, ahora 2 van a morir, va a quedar uno solo. De cada 3, 2 van a morir. Así que ese remanente chiquitito que va a quedar, y los cristianos que se queden en el rapto también, ¿cierto? Si perseveran y no son, ¿cierto?, marcados, no se dejan marcar, pero perseveran y enfrentan la muerte, ¿cierto? O los que queden vivos, ¿cierto?, van a ver, dice, y mirarán al que traspasaron, y le van a preguntar, ¿qué son estas manchas que traen en tu vestido? Porque venía con sangre. Dice, estas son las manchas que recibí en la casa de mis hermanos. Entonces Jesucristo va a ser admirado. Pero, como dice aquí, entonces, y verá toda carne la salvación de Dios, porque todos serán salvos. Todo el que invoque el nombre de Dios será salvo. Pero ahora nosotros, ¿cierto?, tenemos la responsabilidad como hijos de Dios, como Juan, ser estos adalides, estos líderes de proclamar el Evangelio a otros. Tenemos que hablar del arrepentimiento. El Evangelio no es un mensaje de buena onda. ¿Han escuchado música cristiana de buena onda? Que nunca nombran a Jesús, que nunca nombran el pecado. Siempre, mira, alguien tiene un mensaje para ti, alguien que te ama. Pero nunca dicen nada. Las canciones del mundo dicen eso, ¿cierto? Que no son cristianas, alguien te ama. Puede estar hablando de un amante. Hoy día los amantes se confunden, puede ser entre una mujer, un hombre, no sabemos. Pero el mensaje tiene que ser claro, directo. Jesucristo quiere que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados. Por eso Juan Bautista aquí viene a predicar este bautismo de arrepentimiento, para que los hombres, mujeres, manifestemos una vida transformada, es decir, un cambio de corazón genuino que produce fruto. Fíjense lo que va a decir aquí en el versículo 7. Dice, y decían las multitudes que salían para ser bautizadas por él: les tengo un mensaje bonito, vengan, siéntense conmigo. Miren lo que les decía: generación de víboras. ¡Oh, generación de víboras! ¿Y ustedes creen que Juan Bautista, a grito pegado ahí en el desierto? Recuerden que Juan Bautista se fue al desierto para estar con los esenios. ¿Por qué se fue con ellos? Porque Juan Bautista estaba dentro del plan de Dios, pero los esenios miraban a Israel desde el desierto, de fuera, porque estaban todos corrompidos. Recuerden que Roma puso a Caifás como su sumo sacerdote, pero la ley puso a Anás, que era un cargo vitalicio. Entonces, el gobierno del templo y de la religión judía estaba corrompido, tocado políticamente por Caifás y tocado, ¿cierto?, por la parte legalista, por Anás. Entonces, cuando miraban a Israel, ¿qué veían? Corrupción en el templo, corrupción en la sinagoga. Recuerden que Jesucristo sacó esa cosita al sol, cuando le dijo: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, que recorréis el cielo y la tierra para hacer un prosélito, y cuando lo encontráis y lo hacéis 2 veces hijo del infierno! ¡Ay de vosotros, dice, fariseos, que vais a las casas de las viudas y hacéis largas oraciones como pretexto para quedarte con todo lo que tienen! Entonces, la religión estaba corrompida, como hoy día. Si Jesucristo viniera, si el apóstol Pablo viniera hoy día, ¿qué diría? Sacaría su azote, pondría una hilera de pastores, ¿cierto?, y los azotaría a todos y chao.
Porque Jesús dijo, no todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y hay muchos cristianos que van tras el lucro, la vanidad de su mente y la avaricia de su corazón, porque han transformado a Dios en un mago que da dinero por causa de estos falsos maestros. ¿Qué haría Jesús si viniera hoy? Entonces Juan Bautista va y les dice, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Recuerden que las actividades productivas de los israelitas estaban centradas en el mar por medio de la pesca, ¿cierto? Era el empresario Pedro, Juan, en el campo por medio de las plantaciones, del trigo, ¿cierto? Y de todo tipo de plantas. Estaba también en otras formas de negocio. Entonces, cuando en el campo iban a sembrar la tierra, a prepararla, quemaban, ¿cierto? Toda la cizaña, la paja. ¿Y qué pasaba? ¿Por qué la quemaban? Para que se escaparan las serpientes. Para que arrancaran, porque no querían morir mordidos por serpientes. Entonces, el fuego, que es juicio, porque iban a morir, les enseñaba a huir. Entonces, Juan Bautista hace este símil. ¿Quién les enseñó a huir? Porque el fuego todavía no viene, pero va a venir. ¿Quién les enseñó a huir? Dice, de la ira venidera, porque el fuego viene. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir, dentro de vosotros mismos tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar a hijos a Abraham aún de estas piedras. Entonces, esta nación estaba en realidad teológicamente conocían la palabra, pero su corazón y su mente estaban lejos de Dios. Estaban viviendo solamente de cuestiones externas religiosas, como hoy día. Hoy día mucha gente anda con el ramito, pero anoche se mandaron la media tranca. Estuvieron, ¿sí? ¿Cuántos se drogaron, se emborracharon, hicieron cosas ilícitas? Pero hoy día están ahí en la iglesia, están con los ramitos. ¿Y ustedes creen que Dios acepta eso? No, porque Dios tiene vinculación directa con un hombre, con una mujer, que le conoce, pero porque se ha arrepentido, porque conoce el límite, ¿cierto? La cadencia que hay en nosotros, ese límite que nos hace sentir tan finitos, pero frente a Dios nos arrepentimos y decimos, Señor, he fallado. Y vamos a seguir fallando porque no somos perfectos. Pero como Dios ve un corazón arrepentido, entonces la gracia de Dios viene y por medio de Jesucristo Él nos salva, nos redime, nos perdona. Y ahora en Cristo somos nuevas criaturas. No necesitamos cosas externas para manifestar, ¿cierto?, un amor que es superfluo. Porque los frutos de una relación con Dios son frutos de justicia, tal como dice aquí Juan Bautista. ¿A qué se refiere fruto de justicia? Él lo va a decir. Lo va a decir ahora. Primero, ¿cuál era el concepto religioso que ellos tenían y distorsionado? Somos hijos de Abraham. Somos hijos de Abraham en la carne. Pero Abraham era el hombre de fe. Y ellos vivían por religiosidad. Y Dios nunca va a aceptar una relación por medio de ritos. Porque ¿qué decía por medio de Isaías, por medio de Jeremías y por medio de Amós y todos los profetas? Que este pueblo, dice, de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Estoy cansado de sacrificios. ¿Para qué quieren hacer sacrificios, lunas nuevas, Pascua y todo eso, si su corazón está contaminado con otras deidades? Entonces Dios quiere que nuestro corazón sea enteramente para Él. Jesucristo nos enseñó así. Y las Escrituras nos dicen que el que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó entre los muertos, entonces es salvo. Ya pasamos a una relación personal, íntima, espiritual con Dios, no por medio de estas cosas externas que esta gente, ¿cierto?, aquí en el Nuevo Testamento, primer siglo, pensaba. Decían, tenemos a Abraham por padre. Los judíos se jactaban de eso. Pero ¿qué les dice Juan Bautista? Y no comiencen a decir dentro de ustedes mismos. Porque la afiliación con Dios no es por medio de una cuestión sanguínea, sino por una relación personal íntima, luego de haberse arrepentido y haber recibido a Cristo Jesús en el corazón. Entonces, fíjese lo que le dice en el 9. Y ya también el hacha está puesta, ¿dónde? A la raíz. No está puesta en un gancho, ni en una hoja, sino ¿dónde? En la raíz.
para desarraigarlo por completo. Entonces dice, está a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol, dice, que no da buen fruto, se corta. ¿Y dónde se echa? En el fuego. En el fuego. Hay un fuego que nunca se apaga. Al día de hoy está, las Escrituras nos dicen que ese lugar está en el centro de la tierra. Y todos los que parten de esta vida sin Jesús van allí. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado el libre albedrío. Dios no creó el infierno para nosotros, para el hombre. Las Escrituras dicen en Mateo 25 que Dios creó el infierno para el diablo y para sus ángeles. Pero el hombre escoge ir voluntariamente allí. Pero Juan Bautista entonces dice que viene un día de juicio, que será echado al fuego todo aquel que no tiene una vida transformada y cambiada de arrepentimiento. Y la gente preguntaba diciendo entonces, ¿qué haremos? Como en Hechos 2, cuando Pedro predica, luego que recibieron el Espíritu Santo, ¿cierto? Y les dijo, ustedes mataron a Jesucristo. Y dice, ¿qué haremos? Arrepiéntanse cada uno, dice, para perdón de pecados en el nombre de Jesucristo. Entonces dice, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, qué interesante que la misma pregunta que hace Lucas en Hechos, porque él escribió el libro de los Hechos. ¿Qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas. Entonces cuando dice hacer frutos de justicia, a esto es lo que se refiere. Porque no es tan solo proclamar con la boca que yo soy cristiano, sino también mi vida debe reflejar por medio de actos de justicia que yo tengo una relación personal con Dios. Primero, arrepentirme, porque tampoco mis obras me salvan, sino un corazón arrepentido y transformado por Dios, el que hace tiene frutos de justicia. Entonces, ¿qué haremos? ¿Qué dice? El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Entonces hay un sentido de justicia social aquí también, que tiene que ver con el amor al prójimo. Amor al prójimo. ¿En qué sentido? En que yo no debo acaparar. Yo no vivo para acaparar cosas, porque Dios me da para yo compartir. Es lo que nos enseña Pablo en el Nuevo Testamento, que debemos hacer el bien mayormente, dice, a los de la casa de Dios o la familia de Dios, ¿cierto? Tenemos que ser agentes de distribución por amor al prójimo. Entonces dice, el que tiene 2 túnicas, recuerden que las túnicas eran lo que los protegía del frío, ¿cierto? Era como la ropa que nunca se sacaban, porque después tenían la capa. La capa, si era frío o calor, no podía traerla, pero la túnica era algo íntimo, personal. Entonces, Juan Bautista está apelando a algo, ¿cierto?, que a veces nos duele dar. Y muchas veces cuando se da lo que sobra. Pero aquí Juan está yendo a algo más íntimo. El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Deja de comer al que no tiene. Porque recuerden que en el primer siglo, ahí donde estamos sentados ahora, la pobreza era pero súper archivati pobre. O sea, el que era pobre, al extremo. Iban a los campos. Recuerden que la ley permitía que el 7º año, cuando se plantaba un terreno, no debían recoger ni sembrar, o sea, ni cosechar. Tenían que dejarlo a los pobres para que fueran a comer. Entonces había mucha pobreza. Entonces había gente que tenía buena condición. Entonces cuando dice hacer fruto digno de justicia, no es para que sean salvos, sino para demostrar que ya había un cambio en sus corazones. Y dice aquí el 12, vinieron también unos publicanos, que eran los cobradores de impuestos. ¿Se recuerdan? Bueno, todo el que conoce la historia del Holocausto debe saber que muchos judíos se pasaron a los nazis para recibir comida, ropa y todo eso, en el sentido de que ellos iban a fustigar a sus propios compatriotas. Había judíos que eran malos, porque ellos eran ateos, no creían en Dios. Entonces a ellos no les importaba nada la vida de otras personas, les importaba su propia vida. Entonces en virtud de eso se hacían socios de los judíos, de los nazis, y golpeaban, apaleaban a sus compatriotas. Entonces aquí mismo los publicanos eran los cobradores de impuestos al servicio de Roma. Entonces Roma tenía el control de Jerusalén. Estaban los publicanos, que eran los cobradores de impuestos, y uno de los famosos, Zaqueo, ¿se recuerdan? Zaqueo, el chiquitito, cuando Jesús viene con todo su equipo,
¿cierto?, de discípulos, y Zaqueo era tan chiquitito que se sube a un árbol, ¿cierto? ¿De qué árbol era? Un sicómoro. Y ahí se sube, y Jesús pasando, ¿qué dice? Zaqueo, ¿qué le dijo? Hoy día voy a tu casa porque ha llegado, ¿qué? La salvación a tu hogar. Entonces estos publicanos trabajaban para Roma y hacían extorsión. Ellos eran gente que vivía, pero en el lucro mismo, vivían súper bien. De hecho, Jesús llama a uno de ellos. Mateo era un cobrador de impuestos. ¿Recuerdan que estaba sentado a la mesa cobrando impuestos? Pasó Jesús y le dijo, sígueme. Y dejando todo, le siguió. Y aquí los publicanos, para ser bautizados, porque querían ellos responder al llamado de Juan Bautista, le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. Si es el 10%, el 10%. Nada más. Nada más. ¿Y qué dijo Zaqueo? Porque él mostró un arrepentimiento sincero. Al que le robé 4, le voy a devolver 8. Y al que le robé 2, le voy a devolver 4. Y a cualquiera que yo hubiera estafado, engañado, se lo voy a devolver. Por eso Jesús, cuando lo vio ahí, como un niño lo vio, quería conocerle. Le dijo, la salvación ha llegado a tu casa, Zaqueo. Y aquí Juan Bautista está combinando a los publicanos, a los cobradores de impuestos que salieron al desierto, porque el desierto les hablaba de su propia historia. Del desierto, porque allí Jehová se manifestó en la Shekinah, en el monte Sinaí, en la columna de fuego en el día, en las nubes, el maná. Entonces ellos tenían una historia presente ahí. Entonces iban al desierto porque allí Dios estaba proclamando su palabra por medio de Juan Bautista. Entonces no exijan más de lo que está ordenado. Y también le preguntaron los soldados, para que vean, los gentiles también llegaron diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, no hagan extorsión a nadie, ni calumnien. Conténtense o contestaos con vuestro salario. ¿Por qué? Porque los romanos que hacían, extorsionaban a la gente. ¿Cuál era la extorsión? A la cárcel o los crucificaban. Eso era. Los calumniaban. Y como no estaban contentos con su salario, extorsionaban. Por eso Juan Bautista les dijo, no extorsionen. Esto nos demuestra que, primero, el amor al prójimo nace de un corazón cambiado y transformado por el poder de Dios. Porque podemos compartir con otros. Debemos ser honrados. Recuerde que el libro de los Efesios nos da ahí un contenido. Si lo buscamos, Efesios capítulo 4. Estamos en la hora. Vamos a terminar con esto. Efesios capítulo 4. Perdón. Déjame, lo digo al tiro. Sí, al tiro se lo... Efesios 4:17. Entonces, si hay un mensaje de metanous, de cambio de mente, es para la iglesia también hoy en día. Tenemos que cambiar nuestra mente, pero más precisamente nuestro corazón. Porque Dios no puede habitar en un vaso que está contaminado por el pecado. Dice esto pues digo, el 17, y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. El 25, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad. ¿Cómo? ¿Los cristianos mienten? ¿Puede mentir un cristiano? Sí, hay cristianos que mienten descaradamente. La mentira es un pecado. ¿Y qué dice Apocalipsis? Que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. La mentira es un pecado que nos coarta la posibilidad de llegar al cielo. Entonces dice, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, o sea, pero no pequéis. Hay gente que se enoja, pero se enoja hasta el full. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y siempre la enseñanza, que el día
que no pase el día si es que no te arreglas. No, ni siquiera debe haber ira en nuestro corazón, porque la ira pertenece al fruto de la carne. En cambio, el amor, la bondad, la mansedumbre, la templanza es el fruto de justicia que obra por el Espíritu Santo en la vida de un cristiano. Entonces, aunque Pablo da la posibilidad, pero nosotros no podemos estar viviendo en una condición de ira. Airaos, pero no pequéis, porque la ira te conduce al pecado. Hoy día muchos crímenes son producto, ¿cierto?, de gente que por nada se encripan, se enojan y toman, ¿cierto?, la justicia por sus manos, asesinan a alguien porque no piensan como él. En fin, la ira. No podemos tener ira en nuestro corazón. Dice, ni deis lugar al diablo. ¿Se dan cuenta que el pecado, como la araña que teje su tela, ¿cierto?, alrededor de su presa para atraparla, también teje su tela alrededor nuestro? ¿Para qué? Para que nosotros podamos. Dice, no deis lugar. No está diciendo que el diablo nos va a atacar. No está diciendo que parte de nosotros hacia él, no de él a nosotros. Por lo tanto, tenemos que estar conscientes. ¿Cierto? Pablo dice, para que Satanás nos gane ventaja sobre nosotros. Entonces, él conocía perfectamente cómo actuaba Satanás. Él conocía a su enemigo. Una de las cosas que yo más le tengo miedo es las arañas, así que yo ando por todas las esquinas tirándole cosas, matándolas, y cuando aparece una le digo, Mónica, mata la araña. Yo no la puedo matar. Pero nosotros no podemos jugar con el diablo. Dice, no deis lugar al diablo. No podemos dar lugar al diablo. El diablo te pide medio milímetro, 1 minuto de tu vida, que le prestes atención a una sola cosa, y ya. Dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Fíjense, aquí está el principio del amor al prójimo. Comparte tu túnica, comparte tu alimento, ayúdalo. Pero tenemos que, dice aquí 29, ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Un cristiano no puede andar diciendo garabatos a diestra y siniestra, ¿no es cierto? Porque se supone que Dios cambió nuestro lamento en baile, cambió nuestras tinieblas en luz y cambió nuestro modo de pensar en nuestra vida. Entonces, un cristiano no puede andar regalando garabatos a diestra y siniestra, como los gentiles que no conocen a Dios. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Y esto, ¿saben qué? Muchas veces, bueno, en los matrimonios siempre ocurre que hay estas discordancias, ¿cierto? Se dicen cosas, pero uno no puede ofender a la esposa, que es la otra mitad, ¿cierto? No puede hacer eso, no puede. Ni la esposa al hombre, ni el hijo al padre, ni el padre al hijo. En Efesios, ahí Pablo nos da unas lecciones maravillosas respecto de las conductas relacionales entre la familia. Pero aquí dice, y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Es decir, que podemos contristar al Espíritu Santo. Podemos estar engañados religiosamente de creer que estamos bien delante de Dios, pero tal vez algunas actitudes nuestras han ofendido al Espíritu Santo. Y yo no sé cómo estás viviendo, porque es necesario que lo hablemos. Yo no sé cómo estás viviendo tu vida en Cristo Jesús. Usted no sabe cómo yo la vivo. Pero hay frutos de justicia que son visibles y perceptibles en la forma de hablar, en la forma de ver, en la forma de compartir. Y es necesario que hagamos una reflexión de las cosas que Dios quiere cambiar en nuestra vida, porque Juan Bautista salió al desierto a predicar como los profetas del Antiguo Testamento. El profeta Jeremías en una oportunidad se puso un cepo en el cuello y corrió desnudo alrededor de la plaza, desnudo. Israel, le dijo Israel, así van a ser tus enemigos contigo. Y aparece Ananías, el pastor de la riqueza, ¿cómo se llama? De la prosperidad, de la sanidad interior, el pastor del mensaje positivo, ya el pastor del sin pecado y todo eso. Le dice Israel, mentira, rey, a la cárcel. ¿A dónde metieron a Jeremías? A la cárcel, lo metieron a una cloaca.
con la cuestión hasta aquí mismo. Entonces, cuando un hombre de Dios confronta al mundo con la palabra de Dios y lo llama a arrepentirse, el mundo te va a dar una bofetada, porque el mundo ama las cosas que hace y no ama a Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Pablo dice en la carta a los Corintios: examínense, pruébense ustedes a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Y por qué es necesario hacer esto? Porque tenemos que examinar nuestra vida cada día delante de Dios. Y a veces tenemos rutinas que nos cansan, nos fatigan, ¿cierto?, en nuestro trabajo, y no nos permite hacer eso. Y qué bueno que estemos aquí, porque aquí juntos podemos reflexionar delante de Dios, que las cosas quiere cambiar, cómo Dios quiere entrar en mi corazón y obrar para ser una nueva criatura, transformarme y ser una persona de bien a una sociedad que se está cayendo a pedazos. Nosotros no somos legalistas en el sentido que imponemos cosas para ser cristianos, porque eso es imposible hacerlo. Porque si decimos que enseñamos la palabra de Dios es la que tiene que limpiarnos, purificarnos y dejar que el Espíritu Santo hable en nuestro corazón. Somos llamados entonces a vivir conforme lo dice la palabra, en libertad en Cristo Jesús, a disfrutar nuestra relación con Dios. Dios no está con la espada ahí para amenazarnos, decir: ¡ah, pecaste! No, Dios está ahí para decirnos: te amo. ¿Cómo te puedo ayudar? Quiero guiar tu vida, déjame tomar tu vida. Quiero guiarte, quiero que me conozcas, quiero enseñarte mi amor. Pero hay cosas que debes dejar porque no son buenas para ti. Por eso envié a mi Hijo, para que a través de Él podamos tener este encuentro. Los brazos de la cruz todavía son suficientes para recibir al hombre, a la mujer, y amarlo y perdonarlo. No importa lo que haya hecho, no importa cuán profundo haya fallado, los brazos de la cruz todavía están abiertos. Va a llegar un día que Jesucristo va a venir ya no como el Cordero de Dios, pero va a venir como el juez de esta tierra. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Así que oremos delante de Dios, nos presentamos. Señor, esta mañana, esta tarde ya, nos presentamos delante de ti, Señor, con el único deseo, Señor, de decirte que te amamos. Y es cierto que hay cosas en nuestra vida que no están bien y que necesitamos que tú nos ayudes, Señor, a cambiarlas. Padre, oramos en el nombre de Jesús que todos, Señor, los que estamos aquí esta mañana podamos presentarnos y abrir nuestro corazón delante de ti. Sin duda, Señor, estamos viviendo tiempos difíciles, cosas están pasando demasiado rápido y tu venida, Señor, está ahí. Señor, es inminente. Señor, te agradecemos porque tu bondad y tu gracia es la que sostiene nuestra vida. No somos perfectos, tú sabes, Señor, y no lo seremos hasta que estemos en tu presencia. Pero entendemos claramente, Señor, que debemos vivir una vida eficaz, con fruto de justicia, y sabemos que nos has dado el poder del Espíritu Santo para vivir esa vida. Señor, gracias por eso, por tu palabra y por cada uno de los que está aquí. Señor, si tú que escudriñas nuestros corazones, si no es algo aquí, Señor, te pido en esta hora que tú limpies nuestra vida, Señor. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.